Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Mediante una carta dirigida al presidente Daniel Noboa, José de la Gasca presentó su renuncia al Ministerio de Gobierno. Tras su salida, Zaida Rovira fue designada como nueva titular en esta cartera de Estado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con César Febres Cordero, analista político, para hablar sobre esta renuncia que ha tomado por sorpresa en algunos sectores, en otros no tanto, de José de la Gasca al Ministerio de Gobierno. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buen día, un gusto, Fausto, poder estar con usted y con su audiencia en esta entrevista. Gracias nuevamente. Una primera lectura y producto de algunas declaraciones del propio exministro José de la Gasca, incluso hace pocos días lo hizo acá en nuestro noticiero. Él no descarta la posibilidad de irse al concurso para fiscal general del Estado. ¿Cuál podría ser la lectura política de esto, que ya incluso está regado en redes sociales? Muchos analistas han cuestionado esta sola posibilidad, que parece que es el camino. Bueno, ya se venía especulando hace meses, corría el rumor de una posible salida del ministro de la Gasca para buscar participar en el concurso para fiscal general. Y más allá de las consideraciones que podamos tener, las opiniones que podamos tener sobre el ministro de la Gasca y sobre su gestión, me parece inapropiado, ¿no?, que un fiscal general haya sido recientemente ministro de Estado y ministro en una cartera, digamos, dedicada a la gestión política, o sea, ni siquiera de una posición realmente técnica dentro de el gobierno nacional, porque uno podría hacer una salvedad y decir, bueno, ha cumplido una función técnica, no ha tomado posturas ideológicas, ha cumplido con el país, pero no, el Ministerio de Gobierno requiere tener coincidencias ideológicas y estar totalmente alineado a los planes del presidente de la República. Entonces, si queremos una Fiscalía General autónoma, una Fiscalía General que persiga a todos los delincuentes que deban, sin importar su identidad o color político, entonces eso podría ser un peligro. Y ya tuvimos hasta hace poco a la Fiscal General Diana Salazar, que estuvo meses operando en ese cargo, con un beneplácito emitido por el gobierno argentino para ella ser nuestra embajadora en Buenos Aires. Y ya tuvimos en el pasado, para los muchos que critican al correísmo, debería ser una preocupación para quienes se consideran anticorreístas, a un fiscal chiriboga cercano y emparentado de cierta forma con el presidente Correa. Entonces necesitamos una consistencia, ¿no? Si vamos a criticar en otros gobiernos, critiquémoslo también en este mismo gobierno. Y en este sentido, y también viéndole desde el otro lado, desde la otra orilla, ¿el gobierno pierde a un importante operador político en este momento? Creo que sí. De los ministros de gobierno que ha tenido el presidente Noboa, este ha sido uno que pues ha tenido una mejor relación con los medios, que ha sabido explicar un poco mejor la postura del gobierno. Creo que también le ha tocado defender cosas indefendibles desde lo jurídico, y él siendo abogado por profesión, habiendo sido juez, siendo jurista, ¿no? Sobre todo en cuanto a las tesis del gobierno sobre una posible asamblea constituyente y cómo llegar a ella, o sobre las últimas leyes económicas urgentes que han sido leyes troles, que en teoría se riñen con la Constitución y la ley vigente. Le ha tocado hacer cosas bastante difíciles para alguien en su profesión y digamos, de su nivel, y creo que dadas esas dificultades lo ha hecho bien, lo ha ejecutado bien. Como operador político, pues ha tenido la suerte de servir a un presidente que tuvo bastante poder el año pasado y que ha consolidado más su poder y que tiene su mayoría, aunque un poco frágil todavía, en firme, y pues ha tenido que navegar, digamos, con las corrientes a su favor. Pero hay que ver ahora quién entra. Sabemos que es Zaida Rovira, que es que ha manejado una operación política distinta. Zaida Rovira
como ministra de Inclusión Económica y Social y como gobernadora del Guayas, y durante la campaña como gestora política independientemente de su cargo, ha sido una persona que ha sido lanzada al territorio para la entrega de cocinas de inducción, para la canalización de bonos y transferencias del Estado, para el manejo de dirigencias en territorio. Entonces es un cambio de perfil importante en el Ministerio de Gobierno. Podemos ver a un José de la Gasca que marcaba agenda con entrevistas, a un José de la Gasca que era una cara visible, el segundo rostro más importante del gobierno, digamos de la alta política. Luego ahora pasamos a un perfil de la política de territorio. Ahora bien, el caso de Zaida Rovira, ahora que lo menciona, también creo que es importante también destacar el hecho de que no ha sido precisamente su fuerte el mantener cierta prudencia en declaraciones, en respuestas, en reacciones. Ha tenido algunos conflictos, de hecho, incluso en redes sociales, por ciertos exabruptos, y esto podría no ser concordante con la necesidad de un ministro de gobierno, de un ministro negociador, de un ministro que se acerque, por ejemplo, como lo hizo en su momento José de la Gasca, incluso con el sector indígena, para gusto o disgusto de algunos, pero tuvo una cercanía con asambleístas de Pachacuti, los llevó a Carondelet. Es decir, eso no necesariamente podría verse en el caso de Zaida Rovira. Sí, y no solamente comparándola con el ministro de la Gasca, el ministro Sensi, que muchos lo criticamos por, básicamente no dar muchas declaraciones, fuera una entrevista donde habló muy poco. A él se lo vio en una reunión con Paula Pavón, la prefecta del RC de Pichincha. Y en su momento, y creo que otra gente más lo hizo, lo saludé como algo loable, algo racional. El ministro de Gobierno se reúne con la prefecta de Pichincha, a pesar que está en otra área política. En cambio, Zaida Rovira, recientemente, le ha faltado el respeto al alcalde de Guayaquil, ¿ya? Que es el alcalde de un puerto principal, de un frente de batalla en contra de las bandas delincuenciales, motor económico del país. No se lo puede hacer, así sea enemigo político del presidente, así esté siendo investigado por la Fiscalía. Cuando el alcalde de la ciudad de Guayaquil convoca al gobierno nacional a sentarse en una mesa y buscar soluciones, y tratar sobre todo de la seguridad de coordinar, no se le puede responder, no se puede considerar eso una tarde de té. Y lo digo porque la ciudad de Guayaquil ha tenido alcaldes, y los dos anteriores, que a los distintos gobiernos les han proveído para la Policía Nacional, de vehículos, de conductores, de combustible, que han tratado de articular con los gobiernos formas también de darles a los policías en seguridad lugares para pernoctar en la ciudad de Guayaquil cuando ha sido necesario. Eso nos dice que los presidentes de la República, los gobiernos nacionales, el Estado central, la policía que depende del gobierno nacional, necesitan del alcalde de Guayaquil, y viceversa, porque el alcalde de Guayaquil, si tiene un Estado central que le bloquea los proyectos de obra pública, que lo anda cuestionando constantemente, que le tira abajo los procesos de contratación, pues tampoco puede trabajar bien. Entonces me preocupa que tengamos una ministra tan combativa, que tenga una mala relación con el alcalde de Guayaquil, cuando lo deseable es que el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil, sean quienes sean, trabajen de la mano, porque es una necesidad que no pueden evadir si quieren cumplir con su trabajo, y sobre todo en la seguridad. ¿Y ese nivel de confrontación es de alguna forma una de las debilidades de Rovira? Políticamente hablando. Definitivamente. Y yo creo, ojalá demuestre lo contrario, ojalá me sorprenda, pero yo creo que no tiene la facilidad de palabra que ha tenido el ministro de la Gasca, ¿ya? Que como no tiene tampoco, digamos, esta experiencia que podríamos decir por último en una cartera política parecida a la de gobierno, a lo mejor le va a costar la transición. Un ministro de gobierno tiene que ser en cierta forma un vocero, ya un ministro de gobierno no va a ejercer vocería, como históricamente ha sido así. A veces lo han sido también los secretarios de la administración, como jefe de gabinete en cierta forma. Ahora tenemos una vocera del gobierno, pero que está ahí para hacer anuncios, compartir datos, no tanto para hacer acercamiento político o combatir y atacar a rivales de manera, por supuesto, prudente, mesurada, de manera racional, ¿ya? Y bueno, pues no, yo creo que esa podría ser también una deficiencia. Yo no la veo como perfil, digamos, que supla esas necesidades que hay para un ministro de gobierno.
A propósito del perfil y de las necesidades del gobierno, ahora que se viene un nuevo proyecto de ley económico urgente, en el caso de las llamadas fundaciones, eso por un lado, y también se vienen otros procesos importantes para el gobierno, el referéndum que se ha dicho podría ser a mediados de diciembre. Son varios, entre otros, los desafíos de Zaida Rovira al frente de esta cartera de Estado. Así es, y como decían antes, el ministro Lasca ha tenido la suerte que el gobierno tiene una mayoría que él ayudó a construir. Él hizo el acercamiento con los asambleístas de Pachacuti, que bueno, fueron expulsados por orden de la CONAIE. Vamos a ver si eso sigue en firme, pero sigue siendo una mayoría frágil, ¿ya? Y hemos visto en ocasiones que las cosas de la asamblea pasan con 77, 78, 79 votos. Entonces la ministra Rovira o tendrá que mantener a los operadores y asesores que han logrado hasta ahora mantener esa mayoría, que han estado con el ministro de la Gasca, al menos hasta que ella se adapte y cambie de estilo, porque el estilo meramente combativo de ella o sus actitudes útiles, positivas en el territorio, no le van a servir para sostener una mayoría que va a tener que pasar cosas controversiales y complicadas. Esta ley de fundaciones, bueno, para mí está diseñada, ¿ya?, con varios objetivos. El uno, pues poder atacar a organizaciones sociales que le pueden ser incómodas al gobierno, no solamente ambientalistas protestando contra la minería, sino también organizaciones de la sociedad civil que a lo mejor traten de obstaculizar en la Corte Constitucional, en otras instancias, los proyectos de ley y decretos del gobierno, con sus razones legítimas. Y es un proyecto de ley que también tiene ahí, como se lo ha comentado bastante, un nuevo impuesto, ¿no?, a las utilidades. Y claro, eso, digamos, no afecta a toda la sociedad en general, pero va a tener una respuesta de los empresarios y de sus gremios, de ciertos sectores políticos, y le va a tocar a la ministra de Gobierno probablemente ser una de las personas que defienda ese paquete. No la va a tener tan difícil, podrá decir el típico discurso, dar el tipo de discurso de esto es una ley contra las mafias, que supongo que es porque es un mafioso, con otras palabras, ¿ya? Pero si esta mayoría se debe sostener por un largo tiempo, y este gobierno, este periodo recién empieza, pues se necesitarán de habilidades, digamos, cimentadas en la persona, ¿no? Una persona que tenga comodidad a la hora de negociar, comodidad a la hora de explicar y presentar y promover proyectos de ley ante el público y ante los asambleístas. Finalmente, César, en este mismo contexto creo que es importante también tomar en cuenta otro de los hechos que podrían, y esa es parte de la pregunta, ser una suerte de golpe político para el gobierno si se confirmara la postulación de José de la Gasca en el concurso para fiscal general del Estado. Será algo cuestionado, será algo cuestionable, sin duda, será algo de lo que se agarre gran parte de la oposición, quizá incluso ciertos sectores, para de alguna forma bajar el perfil. Será un golpe político al gobierno que incluso también deberá ser eventualmente enfrentado por Zaida Rovira. Cuando decía antes que es necesario, digamos, mantener a través de un ministro de gobierno, una ministra de gobierno en este caso, buenas relaciones con, por ejemplo, los empresarios que puedan reclamar, o los sectores políticos y sus asambleístas que puedan reclamar por esta última ley. No lo digo tanto por el corto plazo, ¿ya? Lo digo por el largo plazo, porque este gobierno, si en el futuro pierde popularidad, se enfrenta otra vez a apagones, a un recrudecimiento de la violencia, pues va a necesitar aliados que puedan estar perdiéndolos con estos actos ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque en el corto plazo yo no veo a un gobierno que sea muy golpeado por escándalos como este. Hay una gran apatía en la sociedad ecuatoriana en este momento. Hay poco interés por las minucias de la política, por los estándares. El gobierno se ha salido con la suya con bastantes cosas que podrían ser escandalosas. Por ejemplo, lo de la fiscal Salazar y su puesto diplomático, lo que ha salido del doctor Swing y su hijo del consulado en España, lo del hermano de la doctora Tamaín, del consulado en Queens. El gobierno sabe que la gente tolera estas cosas en estos momentos y lo va a dejar, o sea, va a ir hacia adelante. Yo creo que no va a cambiar de opinión por el mero rechazo de ciertos sectores del círculo rojo, como lo llaman los consultores, que creo que a veces hacen mucho daño a la democracia de este país. Pero lo que podría estar en peligro es, en el mediano plazo, en el largo plazo, la falta de aliados para el gobierno, que se pueden ir perdiendo, gente que se puede ir alejando por estas cosas.
Y a propósito, sobre este tema, suponemos que habrá algún tipo de anuncio. Se anuncia por parte de Cynthia Gelliver, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete del Gobierno, para las 20 horas una cadena nacional. A las 20 horas de hoy, martes 29 de julio, ¿alguna lectura de esta cadena nacional? ¿Podría haber algún anuncio importante, César? Preferiría no adelantarme, pero esperaría que el gobierno, vaya dando unas pautas de lo que va a ser la gestión política en estas semanas, un poco para darle ya un marco, un contexto y un camino a la nueva ministra Zaida Rovira. Vamos, qué es lo que ocurre. Vamos a estar pendientes de esta cadena nacional. César, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A la orden, muchas gracias. César Febres Cordero, analista político, hablando sobre la renuncia del ministro de Gobierno, José de la Gasca, y la designación de Zaida Rovira como quien le sucede a José de la Gasca en el Ministerio de Gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.